Al principio, éramos una pequeña comunidad. Poco a poco, nos fuimos convirtiendo en un núcleo de emprendimiento que crece cada día. Crece en trabajo, crece en cultura, crece con la economía y crece junto con la comunidad. Visítanos y sé parte de esta evolución. Somos Ciudad TV. Crece contigo. ¿Cómo están? Un gusto, buenas noches, señoras y señores. Qué placer el poder estar ya nuevamente con ustedes, iniciando una jornada de labores, una jornada de trabajo, y el placer enorme el poder compartir con ustedes temas que sin lugar a dudas son de suma importancia para la sociedad. Hoy se encuentra con nosotros el doctor Franklin Arévalo, con quien vamos a tratar temas coyunturales, temas de actualidad que sin lugar a dudas requieren el tratamiento técnico legal. Y claro, el doctor Franklin Buitrón es la persona autorizada por su trayectoria, su conocimiento, por su capacidad para darnos una lectura de qué es lo que pasa respecto a estos casos que han sonado a nivel nacional e internacional, diría yo. El caso de el expresidente de la República, el abogado Abdalá Bucaram, y también del prefecto, exfutbolista, expresentador de televisión, Carlos Luis Morales. Vamos a tratar estos temas. Así es, a saludar ya con Franklin, que se encuentra en la capital de los ecuatorianos. Un gusto saludar, Franklin, a la distancia. Buenas noches. Gracias, mi apreciado Oscar. Muy buenas noches. Buenas noches con los amigos de Antonio Ante, con los amigos de la provincia de Imbabura, la querida provincia de Imbabura, de la patria y del mundo entero. Un abrazo fraterno a todos ustedes. Queremos iniciar agradeciendo a Nova Marketing. Recuerda, ahora Nova Marketing es quien te maneja las redes sociales. También queremos agradecer a Open Lab Consulting Latinoamérica. Tenemos cursos ya que vamos a programarlos para las próximas semanas, a mantenerse pendiente a Azafrán y por supuesto el proyecto Mi Casa Propia Ecuador. Estamos listos y dispuestos para iniciar esta programación. Aquí estamos, bienvenidas y bienvenidos. Franklin, intro. Shalom. Los temas políticos son analizados en Polética por Ciudad TV, con el auspicio de Nova Marketing, Azafrán, Open Lab Latinoamérica y Mi Casa Propia. Correcto. En la introducción analizábamos y hablábamos de dos casos importantes, el de Abdalá Bucaram y el del prefecto Carlos Luis Morales. Franklin, muchas de las personas en las redes sociales, muchos entendidos políticos, analistas, dicen que este es un tongo, que es una cámara de humo para tapar varias cosas que el gobierno viene ejecutando acá en nuestro país. Desde la parte técnica, desde la parte legal, ¿cómo analizas tú estos dos casos principalmente, Franklin? Gracias, apreciados y apreciados. Es menester hacer una contextualización de cómo se dan estos casos, en qué momento preciso se dan estos casos. Y para ello hay que analizar el fondo del asunto y también el trasfondo. Las opiniones de los señores abogados versados en temas penales y los politólogos de este país, así como también las opiniones de la banca y de los empresarios, hay que analizarlos en el fondo. ¿Y cuál es el fondo de este tema? Primero, lo único que he hecho es corroborarse que el reparto de los hospitales, el reparto de los juzgados, efectivamente era verdad. Esta denuncia ya existió hace unos 3 años.
E inclusive el propio presidente de la Asamblea Legislativa está involucrado en estos repartos que suenan en los corrillos de los pasillos judiciales y del legislativo. Se denunció que, por ejemplo, a Mendoza, asambleísta hoy detenido por prisión preventiva, se le repartió, entre comillas, repartió el hospital, la construcción del hospital en Manabí. Y así con todos la bancada que apoya al presidente Lenín Moreno. ¿Cuál es el fondo también? El anuncio de medidas de protesta de la ciudadanía que se encuentra completamente enervada por la cantidad de despidos intempestivos, por la cantidad de gente que sale a la desocupación. Son también las otras víctimas de esta pandemia. Los que se infectaron, ahora también los trabajadores. ¿Cuál es el otro escenario también? Ante estas medidas, el país entero se apresta y ya salió inclusive a las protestas nacionales. El ministro de Defensa, neófito, su estulticia, le lleva a cometer desatinos que son completamente una burrocología jurídica. ¿Cómo puede atreverse a hacer un decreto, un acuerdo, mediante el cual incluso él dispone cómo va a ser el uso progresivo de la fuerza? Ese fue únicamente con el ánimo de amedrentar, pero estoy seguro que también dentro de las Fuerzas Armadas existe gente que no está de acuerdo con el latrocinio que se ha desatado en el país. Entonces, una especie de atemperar la ebullición social que se vive, es decirle a las Fuerzas Armadas, miren, estamos haciendo algo para la corrupción. Ese es el fondo. Pero ¿cuál es el trasfondo jurídico y político de este sainete que se ha armado en el país? Claro que son tongos. La verdad que son tongos. Analicemos, por ejemplo, el caso del expresidente Abdalá Bucaram. La fiscal obtiene la orden de allanamiento del domicilio y también la orden de detención. Ingresa al domicilio del expresidente y lo detiene. Pero a mí me causa una profunda extrañeza. Pide la orden de investigación y en el domicilio se encuentra con una arma de fuego. Y ese es el motivo por lo que se formula cargos, por haber tenido un arma de fuego. Se le formula por tráfico ilícito de armas, de armas de fuego, armas químicas y armas nucleares, así se llama esa norma que se encuentra contenida en el artículo 362 del Código Orgánico Integral Penal. ¿Qué pasaba, mi querido Oscar? Ciudadanos, se le encontraba el arma. ¿Por qué le iba a formular cargos? Es claramente que el expresidente Abdalá Bucaram y su familia y una banda de delincuentes está manejando los hospitales del IES en Guayaquil. Se repartieron incluso las empresas eléctricas de Guayaquil. Ese es el motivo. Pero ¿por qué la fiscal? ¿Por qué la fiscal le formula cargos por este presunto delito de tráfico ilícito de armas? Porque primero, eso va a ser bastante rebatible. Ya salió el hijo del expresidente a decir que le encontraron una sola arma, por si acaso, una sola arma. La norma, el artículo 362, habla de armas, posesión de armas, no dice arma o armas de fuego, dice armas. Ahí tienen un resquicio legal. Y luego, la fiscal hace un sainete y grita a los cuatro vientos que la fiscal ha hecho todo, que la policía ha cumplido, que las cabezas han caído. ¿Cuáles cabezas? Por favor, ¿quién repartió los hospitales? ¿Quién repartió las judicaturas? ¿Quién es el dueño el líder de esta organización? ¿Quién es el dueño del circo? Esas son las cabezas principales. Esta es una de las cabezas que estaban dentro de esta red de corrupción. Acto seguido, la fiscal le formula cargos por tráfico de armas, hace un sainete, da una rueda de prensa y explica que no se le ha dado la prisión preventiva. Eso es una demagogia. ¿Por qué es demagogia? Para que se otorgue la prisión preventiva se necesita de 4 requisitos. Para las personas que no son abogados, que existan indicios claros y precisos del cometimiento de un delito. La ley dice de una infracción. Que haya indicios claros y precisos que la persona detenida es el autor de estos delitos. Que la pena privativa por el delito que supuestamente se investiga o por el presunto delito sea mayor a 1 año. Esos son los requisitos. ¿Y qué? La prisión preventiva sea necesaria para garantizar la comparecencia al proceso. Generalmente, los abogados que están en libre ejercicio, las personas que de repente han existido o conocen de un caso, los jueces, casi como norma, cuando existe
un procesamiento, una formulación de cargos a un detenido por un delito cuya pena es mayor a 5 años, inmediatamente otorgan prisión preventiva. Sin más ni más. Aquí no hay ningún tipo de análisis. Sin más ni más. Porque los jueces confunden, y algunos operadores de justicia, la norma que se opone a la sustitución de la prisión preventiva. Son varias las medidas preventivas que existen. Existe la prisión preventiva, provisión de ausentarse del país, el grillete, la presentación periódica, etc. y la prisión preventiva. Se puede sustituir la prisión preventiva una vez que ya se encuentra privado de la libertad del procesado. Pero ¿en qué casos no se puede sustituir? No se puede sustituir cuando la pena mayor tiene más de 5 años. Entonces los operadores se confunden. Prisión preventiva. La pena se castiga de 5 a 7 años, prisión preventiva automáticamente. En el caso del expresidente Abdalá Bucaram, la pena que merecería ese delito es de 5 a 7 años. Pero la fiscal conoce expresamente que hay casos especiales, en los que también es regla general, que las personas que tienen más de 65 años, es decir, son de la tercera edad, se les concede automáticamente arresto domiciliario. Eso es casi sin excepción. La fiscal lo conoce. ¿Y qué es lo más grave? Que es la propia fiscal. Yo revisé el acta de la audiencia, el extracto del acta de la audiencia de formulación de cargos. Es la propia fiscal quien en la segunda intervención, luego de que el abogado defensor de Bucaram presenta certificados médicos, que tiene dolencias cardíacas, que tiene más de 65 años, quien pide el arresto domiciliario. La fiscal que estuvo en la audiencia. Y la fiscal hace una rueda de prensa, llama un show. Franklin, perdón, me parece correcta la parte esta. A mí me gustaría hacerte una pregunta que, de hecho, todos los ecuatorianos estamos confundidos porque, mira, le sale en una rueda de prensa, en una entrevista, la fiscal de Salazar a decir que ella ha hecho todo su trabajo. Por otro lado, aparece un comunicado de los jueces indicando de que no, ellos son todos santos, pulcros y que están haciendo todo su trabajo. Y nosotros observamos y consumimos la información que nos dan a través de los medios de comunicación y decimos, ¿y entonces quiénes son los culpables? Desde tu perspectiva, Franklin, desde tu análisis, tú has revisado los documentos. ¿Quién es el responsable para que Abdalá Bucaram haya salido? Más se demoraron en meterlo a la cárcel que en salir. Desde tu análisis, ¿quiénes son los responsables, Franklin? No, ahí no hay responsables. Ahí lo que hay es un show. De acuerdo con el Código Orgánico Integral Penal, me parece que es el artículo 532 o 536, no estoy muy seguro, pero cuando una persona pertenece a riesgos vulnerables, perdón, al sector vulnerable, cuando tiene más de 65 años de edad, es casi normal que tenga que cumplir arresto domiciliario. Para ilustrar un poco esta explicación, el último caso, por ejemplo, emblemático en este país fue el caso del señor Luis Chiriboga. Él permaneció en arresto domiciliario porque era de la tercera edad. Y ahí fue en forma exprofesa otra sinvergüencería. Ese es otro tema. Pero la fiscal pide arresto domiciliario por ser de la tercera edad. El juez hace lo que está en la norma. La fiscal hace un show mediático que los jueces no cumplen. Los jueces salen a decir que son independientes. Y la verdad es que sí son independientes. Lo que tenía que haberse dicho es, señora fiscal, no haga drama. El Código Orgánico Integral Penal nos permite otorgar el arresto domiciliario porque es de la tercera edad y punto, ahí se acabó. Fin del drama. Pero a propósito de la pregunta, cuando la fiscal dice la policía y nosotros hemos actuado, sí, claro que actuaron. Pero ustedes vieron cuando Abdalá Bucaram iba detenido. ¡Viva la patria, viva la patria! Esto parecía un sainete, parecía que iba a la entrega de un premio Oscar. En la rueda de prensa aparece la ministra de Gobierno. ¿Qué hace la ministra de Gobierno en la rueda de prensa? El ente auxiliar, el órgano auxiliar y que se encuentra supeditado a la Fiscalía es la Policía Nacional. No tiene nada que ver ahí la señora Paula Romo. Por eso digo, el trasfondo de esto también es político. ¿Por qué es el trasfondo político? Porque ya se acercan las elecciones. Y cuidado, ecuatorianos, cuidado, amigos de Antonio Ante, cuidado, amigos de la provincia de Imbabura, con caer en este juego. Este juego es de vieja data. El armar este show, cogobernaron 3 años. Lazo, los socialcristianos, la banca, han gobernado durante todos estos 3 años. Ahora se hacen
entre comillas, simulan un distanciamiento para luego salir a decir, nosotros hemos cumplido, estamos combatiendo la corrupción, no depende de nosotros, y precisamente lanzarse luego de candidatos. Quiere que el país vuelva a caer en esa vieja trama política. Es la misma obra, el mismo libreto, con diferentes actores. Cuidado, ecuatorianos, con caer en esa trama vieja. Esta es más vieja que la política. Esta trama es más vieja que las mismas formas embrionarias de los partidos políticos. Cogobernar, luego nos distanciamos en la televisión, en los medios de comunicación, y los sinvergüenzas de los medios de comunicación salen a dar las noticias como que si recién se supiera la corrupción, pero por favor, el reparto de los hospitales fue de siempre. ¿Cómo se vienen a hacer los locos ahora? ¿Y qué más? Los que cogobernaron la banca, ¿saben lo que acaba de hacer la banca? Un comunicado felicitándole a Diana Salazar por combatir la corrupción. Señora Diana Salazar, en el caso de Carlos Luis Morales, que es el otro caso que me preguntaban al inicio, Carlos Luis Morales no está dentro del sector vulnerable de la sociedad. No pertenece a la tercera edad. Pero ¿saben por qué le formula cargos la fiscal? Por tráfico de influencias. Luego, ¿cuál debería haber sido, Frank? ¿Por qué debería haber sido los... Especulado, claramente especulado. ¿Pero por qué por tráfico de influencias? Porque la pena máxima en tráfico de influencias es de 3 a 5 años. Y los jueces, cuando la pena no es mayor a 5 años, casi automáticamente le otorgan arresto domiciliario. ¿Te imaginas el show? Por tráfico, es el mismo caso de la señora Ocles. El caso de la señora Ocles era completamente visible que especulado. Tráfico de influencias para que le den arresto domiciliario. Carlos Luis Morales, tráfico de influencias para que vaya a estar en su casa. ¿Es o no es este un show? Este es un completo show mediático de la prensa y pensando en las próximas elecciones. Sumado a este show, en el caso de Carlos Luis Morales, salieron los socialcristianos a, entre comillas, tomar distancias, a lavarse las manos y piden la destitución del prefecto de Guayas. Pero piden la destitución a sabiendas, con toda claridad, que primero no tienen ni los números de los votos necesarios, y sobre todo porque es completamente improcedente poder pedir la destitución del prefecto de Guayas. Para que la ciudadanía que nos escucha, dentro del Código Orgánico de Organización Territorial, el COTAD, hay las causales por las que se puede no destituir, remover a los ejecutivos de los órganos autónomos descentralizados. En el caso del presente caso del prefecto, ¿cuáles son las causales? Y en esto quiero que me pongan mucha atención. Las causales se encuentran en el artículo 333. Una, haberse dictado en su contra sentencia condenatoria, que no es el caso, ejecutoriada. Ausentarse del cargo por más de 3 días, no es el caso. Incumplimiento legal y debidamente comprobado de las disposiciones, no es el caso. ¿Cuál sería el caso? Despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos del gobierno autónomo descentralizado, legal y debidamente comprobado. Repito, despilfarro, uso indebido o mal manejo de fondos. ¿Pero por qué le formuló cargos la fiscal? La fiscal le formula cargos por tráfico de influencias que no tiene absolutamente nada que ver con mal manejo de fondos públicos. ¡He ahí el show! Entonces la alcaldesa de Guayaquil y todos los socialcristianos piden, entre comillas, la destitución. ¿Cuál destitución? Primero, legal y debidamente comprobado, significa que tiene que haber una sentencia ejecutorial. Tiene que haber una sentencia que sea comprobada en legal y debida forma. Porque hasta ahorita, aunque se dictara sentencia de culpable de primera instancia, de segunda instancia, seguirá siendo inocente el prefecto Carlos Luis Morales, por la presunción constitucional de inocencia. Seguirá siendo inocente. Entonces, ¿cuándo será legal y debidamente comprobado? Cuando hay una sentencia ejecutoria en su contra. Entonces, esto es una clara demagogia de los socialcristianos. Es una clara tomadura de pelo a todos los ecuatorianos. Es una sinvergüencería, con todas las palabras, y sin querer ser alarmista. Y sin querer ser alarmista para nada. Claro, Franklin, tú topas un tema, por ejemplo, el de Carlos Luis Morales, de que, de acuerdo al COTAD, existen los causales de destitución. ¿Has analizado la situación en la
en la prefectura del Guayas. Esto se traslada a todo el país. Tú conoces, en Quito también existen este tipo de casos. En la gran mayoría o en varios cantones, en varios municipios, han existido estos casos. Aquí en Antonio Ante no es la excepción. Recuerdas que al inicio, cuando empezamos o tuvimos la primera entrevista contigo, tratamos o se analizó ese caso. Ese mismo tratamiento se puede aplicar, se me ocurre, aquí en el cantón Antonio Ante también, despilfarro de recursos públicos. Claro, una nueva aclaración. En el ejercicio de sus cargos, en el desempeño de las funciones, los administradores públicos dentro del área penal, los delitos que pueden cometer o que sus conductas pueden calificarse es como peculado, cohecho, concusión y enriquecimiento ilícito. Esos son los delitos que pueden cometer. En el caso de Antonio Ante es un claro delito de peculado. Pero esta actuación de la fiscal en Guayas, eso sí es de la fiscal, no de los jueces. La fiscal formuló cargos por tráfico de influencias. Este es un antecedente nefasto también para el resto de cantones. El resto de cantones dirán, no conocía, no sabía, no sé cómo contrataron, lo mío podría ser también tráfico de influencias. Esto es una sinvergüencería sin nombre. De ahí, mi querido Oscar, que la ciudadanía, en base a las explicaciones que le estamos dando, tiene que empoderarse. O sea, hay que desterrar esta clase política nefasta. Estamos frente a una generación de la clase política más corrompida y corruptora que hemos conocido. Y no solo eso, son tan demagogos, tan sinvergüenzas, que ahora pretenden hacerse los que se distancian, porque estamos a puertas de las elecciones. Estamos a puertas ya de las elecciones. Entonces ahora pretenderán inclusive candidatizarse los mismos. Ojalá, con la listón. ¿De quiénes hablas? Franklin, ¿de quiénes hablas? ¿Tienen nombre y apellido? Claro, está Paula Romo. Está el mismo Lenín Moreno que ahora salió a las calles. Y cuidado con lo que salió la banca, la asociación de la banca privada, es decir, los más grandes sinvergüenzas de este país. La gente que más dinero ha ganado en la época de crisis del país, me refiero al periodo anterior, ganaron en el año anterior $600 millones, ganó la banca. El señor Egas ganó $200 millones con su banco El Pichincha, su banco Rumiñahui y su tarjeta Diners. Esa gente agiotista, esa gente que volvió a sus andanzas, salió a felicitar a Diana Salazar. Claro, no se le puede ocurrir más luego decir que es una mujer símbolo de la lucha contra la corrupción, quieren candidatizarla más luego. ¿Tú crees que no ha hecho su trabajo? ¿Tú crees que no ha construido, no ha realizado correctamente su trabajo la fiscal? Es de conocimiento tan general la gran corrupción que hay en el país, el reparto de los hospitales, el reparto de las judicaturas. Yo les dije en la entrevista anterior, ¿quieren dinero? Allá en la casa de todos los asambleístas que cogobiernan con Lenín Moreno y sacan el dinero por costales. Si esto lo sabe todo el país. Tiene más de un año la cuenta de INAPapers del propio presidente y ha permanecido impávida. Y también sabe la fiscal Diana Salazar que de no ganar alguno del grupo de poder con los que gobiernan, ella también tiene que responder judicialmente. Porque el tener tantos casos que son de dominio público, las noticias en materia penal se llama notitia crimini, el conocer las noticias de delitos y no hacer nada también es una omisión. Y en ese caso de la fiscal, cuya obligación es perseguir delitos, es una omisión punible y que tiene que responder. Ella sabe que se la corte el tiempo y también le exigirán cuentas. O sea, ahora todos están entrando en pánico y como estrategia es ahora hacerse los que se han peleado, se han distanciado. Es el clásico clásico discusión, la clásica polémica en la televisión, pero a las espaldas del pueblo se abrazan y pactan. Ahora, Franklin, ¿la justicia es ciega? ¿O los funcionarios, los abogados, los jueces, la fiscal son ciegos? Mira, también es de conocimiento público y nacional que el jefe de los choneros salió en libertad. Estaba condenado para 20 años, me parece, ha cumplido 5 o 6 años y está libre ya en las calles.
los ecuatorianos nos sentimos, créeme, y me quito el traje de comunicador y me pongo como ciudadano, pero sí es indignante ver que cómo se aplica la ley y la justicia. Franklin, ¿qué criterio te merece? Sí, tú te refieres al caso de Jorge Luis Zambrano González, alias JL Rasquiña. Ahí hay un tema que también se lo debe de aclarar. Estaba sentenciado a 20 años y la única forma de tener una prelibertad o régimen semiabierto, es decir, que sale de la cárcel, pero regresa a fines de semana, etcétera, pero no está en la cárcel, es cumplido el 60% de la pena, es haber cumplido 12 años. Pero en este caso es un tema bastante engorroso. Yo conozco a la jueza, he escuchado de la jueza Beatriz Benítez Telles, me parece que es la jueza de la Tacunga, la jueza de garantías penitenciarias que dio la prelibertad. Ahí hay un tema escabroso que también tiene que responder la fiscalía. Interpuso una serie de recursos luego de que estuvo detenido este señor. En último recurso, uno de los jueces le concede la rebaja de la pena y le concede la rebaja a 8 años, de lo que yo conozco. ¿Y el fiscal no apeló? No apeló. El juez, el abogado, pide la prelibertad o el régimen semiabierto porque cumplió 6 años. Obviamente ahí está cumplido ya el 60% de la pena. Esa sinvergüenza hay que investigarla y aclararla, porque la jueza no le dio la prelibertad ni de loca, ni tampoco viendo sobre la ley. Ahí hay un tema muy escabroso que también hay que investigar el poder que tiene este señor Jorge Luis Zambrano González. A todas luces, es un acto de clara corrupción y flagrante corrupción. Si es que un juez en forma indebida le concedió la rebaja de pena y eso estaba vigente, la jueza no tenía otra cosa que otorgarle el régimen semiabierto. Pero de ahí también ha armado otro escándalo, otro show mediático. El Consejo de la Judicatura se ha dado por más shows ahora, otro show mediático. Es clarísimo que la prensa, que los bancos, que Moreno, que los socialcristianos, que Lazo, que la bancada que gobierna con Moreno, han hecho una especie de conciliábulo para armar este show. Mira a Carlos Luis Morales, persíguelo, pero dile que él va por tráfico de influencias. Él va saludando, abrazando y mandando besos volados. A Bucaram tiene tercera edad, no te preocupes. Va con arresto domiciliario, viva la patria. Luego tú da una rueda de prensa y explica que son los jueces los culpables. Los jueces hacen comunicado de prensa y se creen víctimas. Y en medio de nosotros observando todo este acto circense asqueroso, un acto circense deplorable, digno de una mafia putrefacta que impere en esta sociedad, que impere en este país, que como tú bien lo dijiste, a ratos da ganas de quitarse la camisa de comunicador social y convertirse en activista. Es lo que pasa también con los abogados. Esa impotencia que tenemos los abogados, los ciudadanos, tiene que traducirse reclamando nuestros derechos en las calles, pero sobre todo utilizando un voto muy poderoso, un arma poderosa que es el voto. Este show se arma, y este es el trasfondo del tema, porque a las puertas de la esquina están las elecciones, y sabe que el país les va a pasar factura, por eso arman este drama, a nada que tenga que ver con esta gente que está involucrada en actos de corrupción, a esta gente que ha terminado con el país, a esta gente causante de los desempleos, a esta gente causante de los beneficios para la banca y toda la carga en contra de los trabajadores. Hay que negarles completamente el voto y exigirles cuentas, empezando por el presidente del Ecuador, para el actual presidente del Ecuador. Ahora, Franklin, ya pase para cerrar ya la programación. Sabes que también fue indignante ver, por ejemplo, en el caso de Abdalá Bucaram, allanan el domicilio del loco que ama, así le conocen, ¿no? A Abdalá Bucaram, allanan y mira, encuentran una arma. Sí, es un arma al menos la que aparece ahí, ¿verdad? Pero aparecen cajas de mascarillas, pruebas de COVID y misteriosamente son las mismas que estaban investigadas en los sobreprecios en los hospitales del IES. Ahora, sabes que en la tarde, me parece, salió la noticia de que una avioneta de Ecuador cayó en territorio peruano y dos de los tripulantes de esta avioneta también estaban involucrados en estos actos. Realmente, por eso te preguntaba, ¿es
tan ciega la justicia, Franklin? No, primero que la justicia no es ciega. Está representada por una dama de la justicia para dar a cada quien le corresponde, pero en materia penal la justicia no es ciega. Tiene que abrir los ojos bien para ver. En otro momento explicaré este tema. Lo que tú dices, ingresan al domicilio del loco que roba. Todo el Ecuador había denunciado ya, por N cantidades en las redes sociales, por N cantidades de veces en las redes sociales, que la familia Bucarán es la que estaba involucrada en los negocios de sobreprecios en los hospitales del Guaya. Está bien. Encontraron la prueba. Y la fiscal pudo haber hecho un peritaje dentro de las 24 horas que le da desde cuando se detiene hasta cuando se hace la audiencia, para explicar que se trataba de la misma medicación. Pero ella prefiere hacer por tráfico de armas. Y tan evidente es esto, que la avioneta que se cae pertenece al señor Adún, protector, amigo, aliado, compinche, compadre de Abdalá Bucarán Ortiz. Más pruebas que esas. Más pruebas de la corrupción. Más pruebas del cinismo de este sainete extremado entre fiscal y jueces y periodistas y banca. Es clarísimo que esto es un sainete. Sí. Bueno, veamos. Yo espero que realmente que este tipo de casos no queden impugnes, ¿verdad? Pero lo que tú dijiste, Franklin, o sea, creo que las próximas elecciones tenemos los ciudadanos el poder y no tenemos que olvidarnos lo que han hecho realmente estas autoridades, estos políticos y politiqueros, estas ratas vestidos de políticos. O sea, porque nos han robado, y no es que ahora nos han empezado a robar, Franklin. Vienen desde hace rato. O sea, y si no nos empoderamos nosotros, la ciudadanía, los profesionales del derecho, los profesionales de la construcción, toda la sociedad civil, realmente no podemos parar realmente eso. Así es que ojalá podamos seguir conversando estos temas y ojalá podamos conversar de temas más agradables, Franklin, porque nos gustaría aprovechar tu conocimiento para poder orientar en favor de la gente el conocimiento y no empantanarnos en estos temas realmente que son de vergüenza pública para los ecuatorianos, Franklin. Un saludo y ojalá ya la próxima semana tengamos mejores noticias que podamos tratarlas. Me temo que a lo mejor no sean mejores noticias porque tienen ahí un punto débil. El punto débil se llama Daniel Mendoza. Daniel Mendoza comienzan a caerle con todo. Daniel Mendoza puede hablar. Puede hablar y ojalá hable. Y se cae todo este sistema corrupto y putrefacto que existe. Desde hace más de 15 años, produciendo contenidos publicitarios, generando una idea tras otra, viajando a través de la imagen y el sonido. Es tan viejo como la misma historia de los partidos políticos. Y esto que sirva para despertar la conciencia cívica y patriótica de todos los ecuatorianos. Ecuatorianos, llega el momento en que esta gente tiene que arrodillarse de pie frente a nosotros, cuando tiene que irnos a pedir el voto. Ese es el momento. Ese es el momento de imbuirnos de un fervor cívico y patriótico y ponernos de pie para poner fin a esta corrupción y para castigarlos en forma pero drástica en las urnas. Y es el momento también en que la ciudadanía tiene que pensar que este es el momento en que tienen que engendrarse líderes nuevos. Basta de esta pandemia de políticos corruptos. Basta de estos sinvergüenzas. Basta de esta demagogia. Estamos frente a una generación de los políticos más corruptos y corruptores, cínicos y demagogos de la historia política, democrática política de este país. Ok, Franklin, un gusto y hasta la próxima semana. Un placer, un fuerte abrazo. Chao, chao. Gracias, señoras y señores. Estaremos con ustedes ya la próxima semana. ¿Listo? En Ciudad TV hacemos la televisión que te gusta, con las noticias y presentadores que te gustan. El deporte que te apasiona, ese estilo que no cambias por nada y ese entretenimiento que te emociona y te sorprende. Gracias por elegirnos. Somos Ciudad TV, la televisión que te gusta.